Ha llegado una nueva convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol. Ha llegado un nuevo momento también para sacar en limpio algunas decisiones del entrenador BKC y algunas lecturas que también se pueden dar respecto de la lista para los partidos amistosos que se van a jugar en Canadá y en Estados Unidos contra la selección de Canadá en Toronto y contra Nueva Zelanda en New Jersey. Una selección nutrida que tiene algunos puntos a resaltar. Uno de ellos, para mí, ciertamente el más importante de todos, el regreso de los futbolistas que se perdieron los partidos pasados por cuestiones médicas, físicas y de recuperación. Moisés Caicedo, sobre todas las cosas, Piero Hincapié y Gonzalo Plata, quienes no estuvieron en los duelos contra Estados Unidos y contra México, vuelven a ser de la consideración. Creo que a partir de los partidos anteriores se entendió de que sus ausencias pesan, de que sus ausencias son notorias y de que sin ellos a Ecuador le cuesta tratar de ejecutar la idea que ha costado mucho engranar y que se engrana con ellos en cancha. Sin ellos a Ecuador realmente le costó muchísimo en los dos partidos anteriores. Su presencia seguramente va a colaborar a que esto pueda mejorar. Un Piero Hincapié que evidentemente tiene un puesto evidentemente ganado en la titularidad ecuatoriana, y ni que se diga de Moisés Caicedo, que es, para mi modo de ver, el eje central del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Por él pasa la salida, por él pasa la presión ofensiva cuando él da el paso para adelante, con él pasa la intensidad y una amplia cobertura en el campo de juego que muy pocos futbolistas del seleccionado la tienen. Y Gonzalo Plata, que es el jugador que se vuelve diferencial desde la mitad de la cancha hacia adelante para intentar conectar en ofensiva al seleccionado ecuatoriano de fútbol con gambeta y con pase. Más con gambeta que con pase, pero a fin de cuentas con los atributos que ya estamos acostumbrados a ver. Entonces, para mi modo de ver, la principal novedad tiene que ver con estos jugadores que van a ser titulares dentro del seleccionado ecuatoriano de fútbol, que son las piezas fundamentales dentro de la estructura tricolor. Es innegable pensar que el Arco con Galíndez, el Joel, el Pacho, el Piero y el Moisés son evidentemente la estructura madre del seleccionado ecuatoriano de fútbol, después complementado con Plata, Ener Valencia y alrededor algunos otros elementos que forman parte de toda la estructura del seleccionado ecuatoriano de fútbol, Franco incluido, por ejemplo, Kevin Rodríguez, entre otros. Ausencias notorias. Evidentemente dos ausencias notorias dentro de la lista y otras por lesión, pero dentro de las ausencias notorias está la de Javier Arriaga y está la de Pervis Estupiñán. Con relación a lo de Arriaga no hace falta tampoco entrar en mayores explicaciones. A mí me parece que en el Ecuador se hace un escarnio innecesario en contra de este futbolista y que ante cada equivocación cometida defendiendo a Barcelona Sporting Club, de inmediato se la endilgan a Becasese y se la toman con el director técnico acerca del que por qué lo convocan estando así. Yo comprendo, es totalmente comprensible que aparezca esa opinión inmediata relativa con la selección. En tal caso hoy ya no está. Y la otra ausencia notable es la de Pervis Estupiñán. Y es notable por dos factores. El primero, viene en recuperación de una lesión. Y creo que la recuperación de la lesión le ha tomado mucho tiempo al ecuatoriano. Recordemos que la lesión de Estupiñán se produce en un partido con la selección, cuando una muy fuerte entrada por parte de un deportista de los Estados Unidos lo sacó del partido y le trastocó el resto de las semanas al lateral izquierdo ecuatoriano. Le ha costado volver a entrar en la dinámica del equipo del AC Milan y recién tuvo titularidad el pasado fin de semana y tuvo una titularidad un tanto discreta porque no entró, creo, en la mejor de las condiciones. Nosotros sabemos, por lo menos quienes hemos venido viendo la carrera de Pervis Estupiñán, de que se trata de un futbolista muy físico y que depende mucho de su físico para tener
buenos rendimientos. Su fútbol depende de su físico. Y si su físico no está al 100%, si no está al 200%, si no está al 1000%, entonces le va a costar un montón. Bueno, a Pervis esta vez le costó el reentré a las canchas y le costó porque no tuvo quizás el mejor de los partidos con el equipo del AC Milan el fin de semana pasado. Yo quiero entender de que el director técnico de la selección ha decidido cuidarlo a Pervis, que se recupere bien y que vuelva a ganar ritmo de competencia con el Milan, que el espacio de tiempo que le pudiera tomar estar con selección, preferiblemente lo tome con su club, inclusive para que se recupere y que para que vuelva al nivel que nos tiene acostumbrados a ver, y entonces él se convierte también en una ausencia notoria dentro del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Después están los otros casos, los casos que tienen que ver con lesiones y otras particularidades que no van a permitir que estén en selección. Lo de Gonzalo Valle ya lo sabemos, una lamentable lesión sufrida en el campeonato ecuatoriano de fútbol con Liga Deportiva Universitaria, que después se estuvo estirando un montón y que ha hecho que ahora haya tenido que ser sometido a un proceso de recuperación un tanto largo. Y lo de David Cabezas, que era un futbolista que estaba convocado en selección, pero que por otros factores ya está ahora lejos de la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, eso dentro del plano de las ausencias comentables, siquiera, en la lista de la selección ecuatoriana de fútbol. Y después vienen los nombres nuevos, ¿no? Porque en estos análisis de la selección se habla siempre de las novedades, las ausencias y las sorpresas. Bueno, dentro de las sorpresas pudiera llegar a ser un tema de novedad, si se quiere, la presencia de Jeremy Arévalo dentro de la convocatoria, también la presencia de Leo Realpe dentro de la lista de la selección ecuatoriana de fútbol. Lo de Leo Realpe representa un retorno porque llevaba un tiempo sin ser llamado dentro de la selección. Me parece que con los dos, Sebastián Becasese está dando oportunidades para volver a ver, en el caso de Realpe y para Arévalo, para verlo en la dinámica de la selección ecuatoriana de fútbol. A ver, me centro en el caso de Jeremy Arévalo ahora, porque veo que mucho se está comentando respecto del tema. Y porque veo que en algunos casos la percepción es que Becasese le ha hecho caso al periodismo al convocarlo a Jeremy Arévalo. Y yo quiero creer que no es así. El director técnico del seleccionado ecuatoriano de fútbol tiene que referenciarlo, no tiene que dejarlo de escuchar, pero no puede considerarlo como un factor determinante para su llamado a lo que diga la prensa, siendo muy franco. Tiene que priorizar su proceso, tiene que priorizar sus ideales y lo que él quiere para la selección. Yo entiendo de que evidentemente el técnico de la selección ha comprendido, eso sí, de que no está mal que un futbolista que viene en racha pueda entrar en una consideración para que perciba selección. Y ahí quiero ser muy enfático. En mi modo de ver, el llamado de Jeremy Arévalo, más que para jugar, va a ser para que Arévalo tenga una probada de selección, para una cuestión de ambientación y de diagnóstico dentro de las dinámicas que representa la selección ecuatoriana de fútbol. Quiero ser muy enfático en esto porque después pudieran entrarse o pudiera llegarse a pensar de que es una obligación que Arévalo aparezca con minutos de juego en los partidos amistosos del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Yo considero que Arévalo, dentro de esta convocatoria de la selección, más debe priorizar los entrenamientos y el encajar dentro del grupo que los minutos de juego que pueda llegar a tener en los partidos. Porque es clave esto. Es clave que Arévalo entre dentro de la dinámica del plantel y entre dentro de la dinámica futbolística del entrenador. El entrenador le acaba de dar una oportunidad a Jeremy Arévalo para que él demuestre qué puede ser
y cuánto puede encajar dentro de esta dinámica de la selección. Y probablemente el muchacho que tiene muchísima ilusión y grandes ganas de vestir la casaca amarillo, azul y rojo, va a entregarlo todo dentro del seleccionado ecuatoriano de fútbol. Lo que nos contaban nuestros colegas periodistas que siguen de cerca al Racing de Santander y a Jeremy Arévalo, daban cuenta de que el futbolista se moría de ganas de ser convocado al seleccionado nacional. Y qué bueno que los jugadores lleguen con ese espíritu a la selección. Eso realmente habla muy, pero muy bien dentro del plano de las intenciones. Ahora, al pisar la concentración de la selección ecuatoriana de fútbol, Arévalo tendrá que darlo todo desde el encajar en el grupo hasta entregar grandes unidades de entrenamiento para su entrenador. Este es un entrenador que valora mucho los entrenamientos de la selección. Hay muy pocos que citan esto, pero es una cuestión que ocurre y el mismo entrenador ya lo ha esgrimido en conferencias de prensa. Él valora mucho la entrega y el sacrificio en las unidades de entrenamiento. Entonces Arévalo, que va a tener en esta convocatoria un diagnóstico general de cuál es su desempeño dentro de un grupo de selección ecuatoriana de fútbol, tendrá que entregarlo todo en las unidades de entrenamiento y dentro también del compartir y el encajar en el grupo del seleccionado nacional de fútbol. Es joven, pero tiene rodaje europeo, no ha tenido un nivel de productividad prolongado, pero sí muy intenso en el corto lapso, y entonces esto le ha generado una oportunidad que ahora él tendrá que tomarla, porque no es que ya cumplió con llegar a este llamado, sino que de hecho este es el principio de una probable carrera en selección ecuatoriana de fútbol. Pero para esto, Arévalo tendrá que entregar un poco más de lo que ya por lo menos se ha podido ver en los resúmenes y en los comentarios de los periodistas españoles acerca de lo que ha sido su desempeño en campo de juego con el Racing de Santander. Yo por lo menos no voy a entrar dentro de la opinión acerca de la comparación Arévalo-Guagua que existió antes de esta nómina, porque antes de esta nómina se le cuestionó a Becasese su declaración acerca de que hay que cuidar su proceso y le enrostraron automáticamente el tema de Guagua, de que con Guagua no cuidó el proceso y que lo llamó muy anticipadamente. Y el comentario fácil tenía que ver con que, con él si quieres, con Arévalo quieres cuidar el proceso, pero se me hace raro que tú lo digas cuando tú con Guagua hiciste completamente lo contrario y lo llamaste sin ningún partido en primera. Yo en esa no voy a entrar, porque a mí me parece que el tema Guagua en el partido con Chile fue un error que creo terminó siendo admitido por parte del entrenador. Y volver a enrostrarle un error cometido ya no me parece que es poner el cuchillo sobre la herida y es completamente innecesario. Recordemos que a partir del caso Guagua en el partido contra Chile, Becasese dejó de llamar sparrings e invitados al seleccionado ecuatoriano de fútbol. Lo dejó de hacer. Él lo dijo en una conferencia de prensa posterior. Ya no van a haber más invitados ni más sparrings dentro de la selección. Es en lo que yo no voy a entrar. No voy a entrar en ese tema que tiene que ver con la comparación Arévalo-Guagua. E invito a la gente que tratemos de pasar página de esta situación, porque ya no hace selección eso. Ya es un tema que ya pasó. Es un tema que terminó siendo un error corregido y que creo ya es tiempo de mirarlo para adelante. Seguirle viendo el punto y la coma a Becasese me parece que ya es tomársela con él. Yo vengo pensando desde hace algún tiempo para atrás que Becasese es un director técnico que está estigmatizado por el colectivo ecuatoriano y que cualquier cosa relativamente buena que diga o haga o consiga no va a ser bien vista. Lamentablemente es así
es la verdad que algunos eligieron creer y que solamente se va a poder cambiar cuando la selección hile una cantidad de victorias y de rendimientos altos que probablemente vayan a intentar cambiar un poquito la polaridad de la opinión. Creo que ha sido, eso sí, un gran trabajo de algún grupo disociador del seleccionado ecuatoriano de fútbol, gente de afuera me refiero, que se encargó de descuartizar a la selección y que logró instalar dentro del colectivo ecuatoriano una tendencia de pensamiento que lo coloca a BKCS como un absoluto villano cuando yo no creo que lo sea. Yo no creo que BKCS vaya y se siente enfrente de su computadora o enfrente del papel y lápiz y diga, voy a hacer la peor alineación posible de Ecuador. Voy a hacer la peor convocatoria posible de Ecuador. Yo no creo que lo haga así, porque significaría también hacerse un harakiri a su propia carrera como entrenador y a lo que él también debe querer para sí mismo, que es hacer su mejor Copa del Mundo en su primer gran mandato como director técnico de un seleccionado. Significaría para él también hacerse daño a su propia carrera. Ningún técnico tampoco lo hace. Y considero de que le ha tocado atravesar un camino durísimo que forma parte de sus ideas, de sus ideales y de sus preceptos, y que toma mucho tiempo en conseguir, me refiero a la idea futbolística, le toma partidos, muchos partidos le ha tomado conseguirla, y que hoy depende de los intérpretes que ya captaron su idea, pero que son pocos los intérpretes que han captado su idea, y depende de ellos. Cuando ellos no están, en el caso pasado, que fueron 3, se complica aún más. Pero bueno, eso es lo que quería conversar con respecto a la convocatoria de la selección. Hay una evidente base del seleccionado que va a ser la que va a jugar la Copa del Mundo y con eso nos vamos para adelante. Después aparecerán los desafíos futbolísticos. Quiero cerrar este espacio de selección diciéndoles a ustedes que no se confíen de Canadá y de Nueva Zelanda. Y les pido que por favor analicen las convocatorias de Canadá y Nueva Zelanda y dense cuenta la internacionalidad de los futbolistas de Canadá y Nueva Zelanda y se van a dar cuenta que se trata de dos selecciones duras las que va a enfrentar el seleccionado ecuatoriano de fútbol y que no deben ser vistas de ninguna manera por encima del hombro. Yo por lo menos les tengo y les guardo un respeto total y absoluto al equipo de Jesse Marsch, al equipo canadiense y a los All Whites de Nueva Zelanda. Dense cuenta cuántos jugadores de Premier League, por ejemplo, tienen ellos y cuántos jugadores de Premier League tenemos nosotros. Ecuador tiene 2 jugadores de Premier League. La lista de Nueva Zelanda está plagada de futbolistas que actúan en la Premier League de Inglaterra. Yo los invito a que no vean por encima del hombro a los 2 rivales que están por enfrentar el seleccionado ecuatoriano de fútbol y que tampoco se crea de que hay que verlos por encima del hombro y que Ecuador tiene que ser un equipo que se imponga absolutamente en todas las facetas del juego. Yo creo que van a ser 2 partidos durísimos los que va a tener Ecuador y les tengo de verdad absoluto respeto a las selecciones de Canadá y Nueva Zelanda que tienen la capacidad de pintarle el rostro al seleccionado ecuatoriano de fútbol sin ningún problema. Sobre todo porque se trata de 2 procesos largos. El proceso futbolístico de Jesse Marsch lleva años con el equipo canadiense. BKCS tiene un puñado de meses y otro puñado más de partidos con el seleccionado nacional de fútbol. Los All Whites ni se diga. Tienen también un proceso mucho más largo. Son 2 equipos muy difíciles a los que va a enfrentar Ecuador y yo avisoro 2 partidos cerrados y de detalles los que ocurran en Toronto, con Ecuador jugando de visitante. Dato no menor, Ecuador ha jugado casi todo su premundial de visita. Nunca se ha sentido local en ninguno de los partidos. Esto es lo que quería comentar con respecto a la selección ecuatoriana de fútbol. Yo los invito a que ustedes opinen conmigo. Vamos a dialogar y vamos a esperar por ver cómo estará nuestra selección.
Vamos a ver si es que el equipo tiene los argumentos futbolísticos para lograr competir contra dos rivales duros. Vamos a ver si es que el equipo ecuatoriano tiene la idea un poco más fija, sobre todo con la presencia de los intérpretes que no estuvieron en el combo pasado. Yo le tengo mucha fe a la selección a partir de la presencia, ahora sí, de vuelta del equipo estelar. Y de las oportunidades que se pueden presentar ante dos desafíos futbolísticos durísimos. Vamos a ver, yo le tengo fe a la selección, yo sigo creyendo en el proceso, yo sigo creyendo de que hay cuestiones en las cuales también inclusive el mismo BKCS está corrigiendo en el camino. El partido con México dejó señales de una corrección importante en la táctica ecuatoriana, que algunos la vieron, otros no quisieron verla. Pero hubo una corrección en la táctica ecuatoriana que tenía que ver con la posición de Alan Franco, de John Yeboah, de Ángelo Preciado. Una corrección hubo en el partido con México que espero se mantenga para el partido de ahora contra Canadá y contra Nueva Zelanda, que le puede hacer mucho bien a la selección. Y ojalá, con la presencia de los intérpretes ya importantes y definidos, Ecuador compita más, mejor y sobre todo que nos acerque al mundial que queremos ver, ¿sí? Al mundial de la revancha, que es el que yo considero por lo menos es el que tiene que jugar Ecuador. Un mundial de la revancha, porque muchos chicos de este proceso estuvieron en el proceso pasado del 2022 y se fueron entre lágrimas de Qatar, ya no merecen irse entre lágrimas del mundial 2026. Dejo también el espacio abierto para que ustedes opinen acerca de selección, construyamos criterio, díganme qué piensan y cuáles son sus expectativas de cara a los partidos amistosos que tiene Ecuador, no tan amistosos por cierto, ante Canadá y ante Nueva Zelanda.